Oye, pero ¿habéis traído casco de obra o no? ¿Por qué caso de obra? Tío, vamos a ver nuestra inversión, ¿no? Vamos a ver el hotelito. ¡El hotelito! Vamos a ver qué pasa. El hotelito de los youtubers. Vamos ahora a que nos enseñen cómo funciona una inversión inmobiliaria desarrollada desde un fondo de inversión. Vale. Vamos a conocer a Alex, que es el responsable del fondo, ¿vale? Con el cual estamos haciendo la inversión esta que hemos invertido en el hotel este de Barcelona que hemos comprado. O sea, tiene como 20 y pico años y ha montado el fondo este. Míralo. ¿Qué pasa, chaval? ¿Qué tal? Encantado, soy Juan. ¿Cómo estás? Oye, molaría empezar este vídeo con que nos contaras quién eres y por qué decidiste montarte un vehículo de inversión. Un chaval de 27 años que de repente tenga un vehículo de inversión inmobiliario y tal, es poco habitual. O sea, yo desde muy joven fui muy emprendedor, entonces estudié los colegios privados de aquí de Barcelona pero jugaba baloncesto. Yo quería dedicarme profesionalmente a baloncesto. Y empecé la universidad un poco sesgado, ¿no? Porque el primer año ya iba a los mediodías, a las tardes, ya no iba mucho a clase. Empecé a hacer económicas aquí en la Universidad de Barcelona y mientras entrenaba por la mañana, jugaba en un equipo semiprofesional y ya estaba más pensando en trabajar, ¿no? y en tener actividad profesional que no en estudiar. ¿Acabaste? Sí, los acabé. Hice prácticas en el Banco Santander, en Trinitat Vella, que era la oficina más problemática del Banco Santander, en Barcelona. Pero bueno, el tema es que ya empecé ahí, hice esas prácticas de verano, entré en Danone, en el departamento de marketing y ventas, estuve 6 meses, hasta todo eso estaba haciendo la carrera, ¿no? Sí. Y ya luego entré a BNP Paribas, al banco francés, llevaba toda una parte muy, muy comercial, toda una cartera de Tarragona de financiación a consumo. Cuando estaba ahí, el tipo de banca que hacía, decía, ostras, esto no me motiva, me gusta la inversión, pero estaba bien remunerado ese trabajo, ¿no? Entonces ahí fue cuando... O sea, que cobraba buenas comisiones. Sí, cobrabas buenos bonos. Y ahí fue cuando, con el primer bonus, lo cogí y compré un piso para alquilar con una hipoteca. Coño, qué bonus cobrabas, tío. Bueno, 20 y pico mil euros fueron. 20 y pico mil euros con 18 años. Di la entrada, sí. Compré un piso en el Prat, que soy del Prat, para alquilar en turístico, porque hay mucha demanda del aeropuerto, de gente que llega muy tarde al aeropuerto o que se va muy temprano y quiere dormir en el Prat, al lado del aeropuerto, no en Barcelona, ¿no? Y nada, y compré un piso con hipoteca. La típica operación de inversión de apalancado al máximo, pero fue mi primera operación. Y también ahí me di cuenta que me gustaba mucho todo el mundo de la inversión, ¿no? Y fue cuando empecé a aplicar y entré a trabajar a la banca privada del Crédit Andorra aquí en Barcelona. Empecé a dar cuenta, y en ese momento empezaba todo un poco el auge del private equity, que había vehículos de private equity que ahí en el banco tenían acuerdos para comercializar, fondos de compra-venta o de compañías, compra de startups, de energías renovables, bueno, diferentes vehículos de inversión en mercados privados, no en cotizados, y eso sí que despertaba mucho interés, ¿no? Entonces yo asistía a esas reuniones donde había gestores top nacionales e internacionales de fondos muy grandes que venían a presentarlo a clientes del banco, lo veía y pensaba, o sea, esto sí que me gusta, ¿no? Porque ahí sí que veías al gestor del fondo explicándote por qué había comprado la compañía de Noruega, la compañía de Alemania o por qué había comprado esos parques eólicos y te estaba explicando el detalle del precio de transacción, la valoración de salida, cómo apalancaba la operación, o sea, te explicaba realmente dónde estaba tu dinero y con qué garantías, ¿no? Entonces, entré como en un proceso, ¿no?, de análisis de todo esto, ¿no? Y al final la principal diferencia es que tú en los mercados privados tienes menos liquidez porque tus participaciones, tus vehículos no cotizan, pero tienes mucha más certeza, en mi opinión, más garantías y potencialmente más rentabilidad y un conocimiento más alto, ¿no?, del gestor o el tío que te está gestionando esto o de tu socio, básicamente, ¿no? Entonces, todo el mercado cotizado está súper regulado y te da como un paraguas de regulación para el inversor, pero luego al final el inversor no sabe lo que está quedando su dinero, ¿no? Ya, pasa que la gente no distingue entre protección de la regulación de protección de la inversión. ¿Sabes? El regulador no vigila si las cuentas están bien o están mal.
El regulador lo que vigila es que haya un auditor que vigile que las cuentas están bien o están mal. Si el gestor se la está colando al auditor, el de la CNMV lo único que dice, no, yo hice muy bien mi trabajo porque allí estaba el auditor tal que vigilaba esto. O sea, y el regulador no vigila que la compañía vaya bien o mal. Por las malas experiencias que he tenido, intento entender dónde va mi dinero, porque cuando no me explican todo en plan niño tonto, o sea, yo cuando empiezan a hablarme así con términos así complicados, la gente tiene mucha como vergüenza de preguntar, ¿sabes? Porque parece que como no sabes, quedas de tonto. Y yo paso, yo cuando me empiezan a preguntar algo y no lo entiendo, paro al tío y le digo, oye tío, me lo explicas como si fueras gilipollas. ¿Por qué invierto en Aleix? Invierto en Aleix porque yo llamo a Aleix y le digo, oye, explícame esto, ¿sabes? Y entonces vengo aquí a la oficina, me siento con Aleix y Aleix me dice, pues mira, esto, pues como vamos a ver hoy, ¿no? Vamos a ver una inversión donde habéis participado vosotros conmigo en el hostal que estamos reformando y tal, y entonces tú analizas y ves la inversión y tocas la inversión, ¿sabes? Que no estás tocando un ETF, no estás tocando nada, y además el tío que está haciendo la inversión te dice los argumentos de la inversión. Y obviamente es un negocio y en los negocios se puede ganar o perder, ¿eh? Entonces explica por aterrizar una operación que en concreto pues en la que hemos invertido nosotros y es la que vamos a ir a ver ahora pues mira, esta mañana, si no nos cae el diluvio universal. Sí, pues en Roussy Iuria un poco, ahí lo que identificamos es un inmueble que tiene unos 1.600, 1.500 metros cuadrados construidos, que están en pleno Quadrat d'Or de Barcelona, entre el Consell de Cent y Roussy Iuria, ¿no? A 200 metros de Paseo de Gracia, es la zona más cara o con más valor y también la que tiene más proyección de revalorización a futuro, porque es la más limitada en Barcelona, con licencia hotelera, ¿vale? Es decir, no es un edificio de pisos, sino es un edificio para explotar de forma hotelera, ¿no? Entonces, nosotros hacemos inversión, hemos hecho obra nueva. En esta operación, al final, el primer motivo por el que compramos es porque Barcelona está muy infravalorada respecto a las otras capitales europeas, ¿no? O sea, estamos aquí comprando a 4.500 euros el metro cuadrado en el Quadrat d'Or de Barcelona. Esto en cualquier otra capital europea importante, ¿no? Madrid, París, Roma, Londres, no compras en el centro de la ciudad por 4.500 euros el metro ni loco. Hay que diferenciar lo que es comprar una unidad residencial, un piso por separado, que eso en Barcelona sí que ya estás por encima de los 8.000 metros, y hay de los 1.000 euros metro cuadrado, que por eso la gente dice, es muy caro Barcelona, porque realmente Barcelona está muy cara al comprar unitariamente, pero en la compra de fincas verticales, como hay mucho stock de edificios antiguos por rehabilitar, que no se ha hecho nada en los últimos 10 años, por la política que se ha hecho del 30%, que te obliga a hacer un 30% de vivienda protegida cada vez que haces una gran rehabilitación. Barcelona, nosotros, que somos de aquí, la conocemos muy bien, consideramos que está muy rebajada versus Madrid, versus Málaga, que está subiendo mucho. Es como todo, ¿no? ¿Dónde quieres invertir? ¿Arriba de la ola, de las ciudades que están aquí arriba? ¿O una ciudad que lleva 8 años así y que tiene un gap versus las otras ciudades europeas enorme, ¿no? Barcelona además es una ciudad que está limitada por montaña, por mar y por dos ríos y no puede crecer mucho, ¿no? Entonces nosotros entendemos que es un buen sitio donde invertir porque somos de aquí, porque lo conocemos, porque el precio del mercado, de lo que es el mercado vertical, de las fincas verticales enteras, consideramos que está muy bajo y porque hay mucho trabajo que hacer. Es que hay mucho trabajo que hacer de crear oferta de calidad, ya no solo hotelera, también residencial, etcétera, ¿no? Entonces, el primer motivo es esto, que compramos a 4.500 euros el metro, y el segundo motivo es que es un activo hotelero y que tiene una capacidad de revalorizarse solamente rehabilitando, ¿no? Entonces, nosotros lo que hacemos aquí básicamente es comprar el inmueble, invertir toda la obra, todo el proyecto de rehabilitación, lo rehabilitamos entero y alquilamos todo el activo a un operador que nos paga una renta y que explota el hotel o el hostal o el piso turístico o el activo en sí, ¿no? Nosotros no somos hoteleros, no sabemos operar, entonces yo me olvido de operar. Y después me preocupa mucho de entender de dónde sale el dinero, ¿sabes? Porque el dinero no hay una maquinita de fabricar billetes, ¿sabes? Por eso le preguntábamos a a ver, ¿de dónde sale el dinero que nos vas a pagar? Vamos a analizar números. ¿Cuánto cuesta la inversión? ¿Cuánto retorno se espera? Mira, nosotros hemos comprado el inmueble por 6.700.000 y vamos a estar invirtiendo 8,5 millones en total entre la obra, los impuestos, que no son pocos, los servicios técnicos, abogados, tal. 8,5 millones, intentaremos que sea un poco menos, pero estamos en 8,5 millones de presupuesto de inversión, ¿no? Entonces, de estos 8,5 millones nosotros estamos
financiando 4,5 con capital, 4,5 de deuda aproximadamente, por la de que capital y 4,5 de deuda son 9. son 9 porque hay extra cash en el vehículo, porque siempre tenemos cash reservado, porque claro, yo no puedo tener un vehículo sin rascado, ¿no? Para nosotros es un inmueble que sí o sí acabado, en realidad vale 10,5 millones aproximadamente, ¿vale? Pero no solo como hotelero, también como residencial, que también lo es. O sea, es un edificio que es segregable, del cual podríamos sacar el doble de piezas, y si yo las vendiera, la valoración nos da por encima de 10,5 millones. A nivel hotelero lo vale porque en el inmobiliario se valoran los activos por la rentabilidad que dan, ¿no? O sea, se llama por descuento de flujo de caja, ¿no? Y el que compra un piso al 5% que le da 10.000 al año, pues está comprando el piso por 200.000. Aterrizo el ejemplo, ¿vale? Tú imagínate, cómo se fijan los precios de las cosas que compran los inversores. Un inversor quiere poner X dinero y recibir X dinero, ¿no? Imagínate que yo soy un inversor que quiero obtener un 5% de rentabilidad, ¿vale? Pues si yo pongo 1 millón de euros, eso me tiene que dar de rentabilidad 50.000 al año, ¿vale? Si él compra una cosa por 1 millón de euros y tiene 50.000 euros de alquiler y logra hacerle una reforma por medio millón, o sea que le cuesta 1,5 millones, y en vez de recibir 50.000 de alquiler al año, recibe 100.000, lo que significa es que ese activo, yo queriendo recibir un 5%, soy capaz de pagar 2 millones de euros, porque estás descontando el flujo de caja. O sea, vale. Entonces, él lo que juega es a revalorizarlo, hacer lo del add value que él comenta, cogiendo un activo que da unas rentas de 50.000, como él sabe que un inversor institucional siempre más o menos tiene en mente, pues por un activo hotelero voy a pagar un 5 o 6%, cuanto más en zona muy buena esté el activo, menos es capaz de cobrar el inversor. O sea, si el activo está en Carracuca de arriba, el inversor te va a pedir que, coño, aquí tengo mucho riesgo, quiero cobrar un 12. Pero si el activo está en medio de Plaza España de Madrid, pues el inversor es capaz de cobrar un 3. Vale. Entonces, el 3 sale de lo que dan las rentas. Si él es capaz de, con una pequeña mejora, incrementar las rentas, es capaz de buscar un inversor que está dispuesto a pagar por ese 3. Entonces, él juega eso, básicamente, y por eso es importante entender cómo se valoran los activos para los inversores institucionales. Clavado. Y después, pues obviamente también quiero saber cuánto me cobran por sus servicios. Y en este caso, pues se daba todo el caso. El motivo del vídeo de hoy es más enseñar un vehículo de inversión inmobiliario para que la gente entienda qué es lo que hacen estos señores y cómo generan el dinero y cómo se puede llegar a invertir en un vehículo inmobiliario. Pues como hemos invertido nosotros, no es ningún... nadie quiere vender aquí vehículos inmobiliarios, sí. Que cada uno haga lo que quiera, pero lo que sí que creo que es interesante para la comunidad es ver cómo funciona un vehículo desde dentro y ver que realmente detrás de un apunte contable en una cuenta de banco hay gente que busca operaciones, que reforma, que alquila, que busca un operador y un poco... Y que vende. Y que vende luego para hacer el exit. Y eso conlleva, por un lado, un coste de gestión que ellos te cobran aproximadamente... Entre un 3 y un 6% de las inversiones. Y luego tienes un performance fee a partir de un retorno mínimo para el capital. ¿Vale? Que en nuestro caso es el 10%. Es decir, nuestro retorno mínimo de capital que nosotros tenemos con otros socios es el primer 10% anual del rendimiento, ¿no? Pues siempre es para el capital y luego se reparte 70-30. Básicamente, para traducirlo, es que te cobran entre un 3 y un 6% de la pasta que pones o de la pasta que se invierte en total. Sí. Puede ser incluida la financiación externa o no. Sí, es un fee que va contra el vehículo. Es como, igual que pagamos arquitectos, pagamos abogados de due diligence, pagamos impuestos y la compra, hay una parte, que es la comisión de gestión, que va a pagar los gastos de gestión de la gestora, ¿no? Y que nosotros nos financia, digamos, todo lo que es la estructura, los trabajadores, los tíos que tenemos ahí que van cada día, no sé qué, o sea, y eso va contra todo el vehículo. Vale, entonces cobran esa parte de fijo, entonces ellos tienen una especie de promesa de beneficio de un 10% y a partir de esa promesa de 10%, que hasta que se gana un 10% no empiezan a coger más beneficio, pero a partir de ese 10 pues hay un reparto de ese éxito con la gestora.
Y eso está bien porque los alineas. Al final ellos son los primeros interesados en que tú ganes un 18, porque de ese 18 al igual se llevan 2 más. Y rápido, porque el 10 es anualizado. Entonces, si yo te hago ganar un 70%, pero lo has ganado en 7 años, la gestora no tiene éxito. Monté la gestora con el objetivo de... Vi que en el private equity, en el capital privado, había un espacio importante en el sector inmobiliario, ¿no? En el sector inmobiliario vemos players institucionales, grandes fondos institucionales, que al final, cuando tú compras un fondo que hablábamos antes de renta fija mundial, ¿no? Y ese fondo de JP Morgan, resulta que tiene un 5%, te das a su cartera y tiene un 5% que pone renta fija inmobiliaria o real estate. Estos invierten en grandes fondos institucionales que luego acaban haciendo lo mismo, invirtiendo en gestores como nosotros, más pequeños, locales, ¿no? Entonces, en el sector inmobiliario tienes los grandes inversores profesionales, institucionales, a los cuales un inversor privado, una familia que tiene cierto patrimonio, no puede invertir porque está enfocado solo a gestionar fondos del sector financiero institucional, o todo el segmento inmobiliario que no está... que no son gestores de capital o no son gestores de inversión, ¿no? Sino que son pues, promotores, que es una inversión un poco profesionalizada, para decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, yo ahí vi un espacio y dije, ostras, tengo un espacio para crear el que para mí es el producto perfecto de inversión para el capital privado o para el patrimonio privado, que es inmobiliario, que me da garantías inmobiliarias, en ubicaciones prime, con value add, que llamamos nosotros, es decir, con valor añadido. Eso quiere decir, yo no compro un inmueble que me da un 3%, me quedo ahí y ya está, porque esto lo puedes hacer tú, lo puede hacer cualquiera o cualquier familia, ¿no? Yo doy un valor de decir, yo compro un inmueble que identifico que está muy por debajo de su mercado, de su valor de mercado, que tiene todo un potencial a ser rehabilitado, que puede meterle valor. Es decir, no compro para especular, no compro para sacarle un 10% sin hacer nada, sino lo que voy a hacer es meterle valor. Una finca que ahora está en medio de Barcelona y que, ¿no? Y que puede brillar y no brilla, voy a hacerla brillar, la voy a revalorizar sus rentas, voy a revalorizar el tocho en sí, ¿no? Y luego lo voy a vender. A través de esto consigo retornos más altos que no el propio retorno patrimonialista del real estate, que está entre el 3 y el 6-7%, y con una estructura como es la que funciona nosotros, de deal by deal, ¿no? Este es un punto importante también de diferencia con otros vehículos de inversión, otros fondos, que es que nosotros estructuramos un vehículo para cada inmueble, con lo cual tú estás con nosotros en Rusia y Llúria, por ejemplo, y no estás en Sitges Calablanca, que empezó hace 3 años. Entonces, por ejemplo, pues tú tienes clarísimo y sabes, ¿no?, a qué precio hemos comprado el inmueble, a cuál es el break-even de inversión, cuál es la renta que vamos a distribuir, qué costes de intereses tenemos. Tienes una certeza y una seguridad con el activo mucho más alta que si te metieran en un fondo inmobiliario que tiene 18 inmuebles. Que tiene una vorágine. Claro, al final él, en vez de comprar un pisito, reformarlo y alquilarlo, lo que hace es él compra el pisazo, lo reforma y lo vende reformado. Mola. O sea, ese es el deal. Sí. Y durante un tiempo pues cobra las rentas. Para mí, yo prefiero un análisis de la operación donde quiero estar y prefiero poner dinero en una operación que si me viniera y me dijera, mira, yo tengo 27 operaciones, algunas las empecé hace 3 años y tal, pon dinero y yo lo repartiré, ¿sabes? O sea, no me gusta tanto, ¿sabes? José, tú como inversor, ¿qué viste en esta operación? ¿Qué te gustó? A ver, a mí hubieron 3 cosas que me gustaron y que me hicieron decidirme por apostar por esta operación y por ellos en este caso, ¿no? La primera es la garantía, que es una garantía real. Tú estás poniendo un dinero, pero no estás poniendo un dinero sobre nada. Hay una separación donde si pasa cualquier cosa, tú tienes un tocho ahí que es tuyo, ¿sabes? O sea, que al final, si somos 10 o 15 inversores, o sea, me estoy inventando el número, pues lo que tenemos ahí pues es entre 10 y se dividirá y cada uno tendrá pues su planta, su no sé qué, su tal. Y de esa forma tienes una garantía real con tocho, ¿no? He puesto dinero, pero tengo algo ahí. Lo 2, yo valoré mucho pues poder hablar con él y que me explicara de tú a tú la operación y yo poder analizar la operación, ¿no? O sea, no que me digan, no, tú pones este dinero allí, que esto va a las decisiones que nosotros tomaremos. No, él me explica la operación, yo me la creo o no me la creo, veo si lo que me está diciendo tiene sentido o no, y digo voy o no voy, ¿sabes? Pero no es un tema de pongo dinero en una saca y esa saca la reparte él como le salga al nabo, ¿sabes? Porque tal. Después el seguimiento, tío. Para mí es una operación que me pilla cerca de casa, que puedo ver, hoy la vamos a visitar, tocar, ¿sabes? A mí estar cerca del dinero para mí es importante, porque como me han colado goles por la escuadra cuando he perdido de vista el dinero, pues a mí me da tranquilidad y seguridad, ¿sabes?
Y después, coño, la rentabilidad, tío, es una rentabilidad bastante por encima del doble dígito y ojalá todas las operaciones fueran a doble dígito, porque al final ahora el dinero tiene mucho valor. Entonces quiero ir a cosas seguras, más o menos líquidas. Esto te da una liquidez de 2-3 años con ventanas de liquidez y sobre todo de dividendo. A mí me mola mucho esto de que ahora a partir de septiembre nos empiezan a soltar la mosca, ¿sabes? Que eso para mí, ¿sabes? A mí esto de empezar a ver dinerete está bien. Yo pongo dinero y recibo dinero, ¿sabes? Pero aquí yo lo veo, lo toco y cuando acabe esta, pues si me presenta otra que me guste, pues iré, y si no me gusta la que me presenta, pues no iré. Para nosotros lo importante es la sostenibilidad en el tiempo, ¿no? O sea, para mí lo importante no es ganar mucho dinero hoy. Para mí lo importante es de aquí 30 años que toda la gente que está con nosotros, que ya es mucha, me acompañe, ellos con más recursos porque hemos ido generando y por el camino hemos hecho cosas que en mi forma de verlo son relevantes, ¿no? O aportan algo. Es un poco difícil ver cómo el inmobiliario aporta cosas a la sociedad, pero en mi opinión lo aporta. Hay gente que no, que nos ve solo como especuladores, pero sale, esto es verdad, está en la opinión pública. Si no hubiera gente que arreglara la ciudad te echa una mierda. Estás cambiando todo el entorno, ¿no? O ahora lo que estamos haciendo con esta finca de Barcelona es una finca que pasas por ahí y nosotros, el turismo, bueno, pues no brilla y la vas a hacer brillar, ¿no? Y además la de al lado, que ya lo veréis, está hecha a brillar y la ves y dices, ostras, cómo me gusta ver mi ciudad así, ¿no? Entonces es importante también entender que, bueno, que esto, nosotros buscamos un poco a largo plazo hacer esto también, ¿no? Como darle valor a las cosas que hacemos, no solo comprar por vender mañana y haber ganado un 15%. Esto no es un mercado traqueable como la bolsa. Entonces buscas comparables de mercado públicos recientes, ¿no? que pueda valorar, pero al final el precio de la valoración de un inmueble es el que alguien esté dispuesto a pagar. En esta operación, nosotros, viendo el activo y viendo las posibilidades que tenía a nivel hotelero, a nivel de rentas, cerramos un contrato con un operador que nos paga pues, entre 520 y 550 al año, ¿no? Entonces la valoración de este inmueble a la venta es entre 11 y 12 millones de venta, ¿no? Nosotros tenemos muy claro que menos de 10 no vale, y eso es uno de los primeros motivos por los que hacemos la operación, porque el retorno mínimo a capital que nosotros queremos dar lo cumplimos vendiendo en 10 y algo, pero vamos a buscar entre 11 y 12 porque es la valoración que tendrá este inmueble a mercado. La jugada es, coge una cosa que no está en alquiler, él dice cuánto me voy a gastar en reformar esto, cuando lo reforme esto me va a dar 500 y pico mil de rentas. Como yo sé que se han transaccionado cosas al 4, al 3, al 3,7 y tal, pues lo pone a ese yield y dice, pues yo sé que voy a intentar buscar a alguien que me pague 11, porque uno que me pague 11 va a obtener un 4 o un 5% de interés, que ya va a estar de acuerdo porque en otras operaciones están transaccionando eso, y entonces él ve una valoración del activo en 11. Claro, lo estamos comprando por 8,5 reformado, pues ahí tienes un upgrade. ¿Cómo sabemos a qué yield de venta o cómo valoramos la salida, ¿no? Conocemos el mercado, hemos hecho tal récord, este año hemos transaccionado 3 o 4 activos. Pues, por ejemplo, hemos transaccionado una Meller Origin al 4,5 en una zona de la Eixample de Barcelona. Bueno, pues es un local comercial no tiene más riesgo que un edificio residencial con licencia hotelera. Pues claro, nosotros hacemos valoraciones de salida de entre el 4 y el 4,5, ¿no? Porque decimos, como muy mal, al 4,5, porque estamos transaccionando con los tipos de interés actuales, al 4,5 un local comercial en una zona menos prime de Barcelona, ¿no? Ahora nos han dado las llaves del inmueble, sí. Vais a empezar la reforma y la reforma te va a durar 6-7 meses. Periodo de estabilización que decimos nosotros. Y entonces el dividendo que nos vas a empezar a dar en septiembre, ¿de dónde lo sacas? Porque el operador ya empieza a pagar. Empieza a pagar una vez le entregamos, en un mes y medio, depende de las condiciones pactadas, empieza a pagar renta. Nosotros esa caja la cogemos, liquidamos intereses y luego el vehículo distribuye. Pero en septiembre empiezas a pagar dividendo, pero ¿dónde sacas el ingreso? Porque todavía no se ha acabado el inmueble, ¿no? O sea, yo empiezo a pagar en cuanto acabo el inmueble. Además, nosotros estamos hablando de acabar en agosto. Entonces yo al cabo de un mes y medio, cuando empiezo a tener la cascada de rentas, empiezo a distribuir. Vale. Entonces nosotros a partir de septiembre, que él ya tendrá alquilado el hotel al nuevo operador, lo que genera de las rentas nos lo distribuye a nosotros proporcionalmente. Y entonces, a partir de ahí, empezará a buscar un propietario del inmueble y es donde obtendremos un mayor beneficio por la venta entre los 8,5 millones que nos hemos gastado, que tenemos pensado gastarnos, y lo que creemos que... Es decir que los 8,5, el capital al final son 4,5.
Ya. Y eso es importante, es decir, al final el coste del apalancamiento lo está pagando la renta, ¿no? Hay unos meses que no, pero en su mayoría, con lo cual al tener la estructura apalancada te ayuda mucho a mejorar los retornos, porque sin cobrar fees ni nada, si yo solo que le genero un 10% a la inversión, si la tengo apalancada al 50%, le estoy haciendo un 20% al capital, ¿no? Entonces, antes decía, yo para garantizar los retornos necesito asegurarme que vendo a partir en 10, ¿no? Y para nosotros llamamos no-brainer, que eso vale 10, ¿no? Totalmente acabado y con ese nivel de renta. Pero la venta saldrá alrededor de 12 millones, que es el precio de mercado que esperamos, y lo venderá, nosotros no lo vendemos, lo damos a Cushman o a X broker que se encargan de vender esto a mercado institucional o a grandes familias que se lo quedan, etcétera, etcétera. Bien, pues vamos a verlo. Hotelito, ¿no? ¿Sí? Vamos a verlo, ¿está listo? Vamos a ponernos el casco. Es muy complicado palmar porque fíjate hacia dónde vamos, ¿sabes? La siguiente calle es Paseo de Gracia, loco. O sea, si aquí palmamos pasta ya apagamos, ¿no? O sea, hay que ser muy útil, ¿sabes?